Nunca pensé que ayudar a alguien en el trabajo podía terminar con una denuncia en mi contra, pero cuando me sentaron en la oficina de recursos humanos y usaron la palabra pervertido, entendí que esta historia ya no iba a terminar bien. Tengo 21 años y trabajo como guardia en un almacén pequeño, en el turno de noche. Desde el primer día decidí llevar en mi mochila cosas básicas que la gente pudiera necesitar: mentas, chicles, analgésicos, vendas. No era para ser héroe ni nada por el estilo, sino una manera de entablar conversación y no sentirme invisible en un lugar donde la rutina nocturna es pesada y silenciosa. Con el tiempo empecé a llevar más y más cosas, tantas que mis compañeros me pusieron el apodo de Pac. Básicamente, si alguien necesitaba algo, había muchas posibilidades de que yo lo tuviera. Poco a poco me di cuenta de que muchas compañeras necesitaban productos femeninos que no podían conseguir en nuestro turno. Farmacias cerradas, horarios apretados, era un problema real. Así que agregué a mi mochila toallas sanitarias, tampones, desodorante básico y algo de loción. Estaba todo en un compartimento con cierre y una etiqueta rosa para que fuera fácil de identificar. La reacción general fue positiva. Algunas mujeres se sorprendían de que un hombre no se incomodara con eso, otras simplemente agradecían poder seguir trabajando sin interrupciones. Todo parecía funcionar bien hasta el lunes pasado. Ese día yo estaba atendiendo la puerta junto con mi compañero John, que revisaba quién entraba y salía. Mientras yo anotaba los registros de los camiones que llegaban, Jane, una compañera, se acercó para irse antes de terminar su turno. John, como de costumbre, le preguntó por qué se iba. Jane respondió que necesitaba comprar toallas sanitarias. Sin pensarlo, le indiqué a John dónde estaban en mi mochila y cuál era la opción que buscaba. John se las entregó, Jane dijo gracias y regresó al almacén. No hubo comentarios, no hubo miradas raras, nada. Para mí, el asunto había terminado ahí. Pero el martes recibí la llamada que cambió todo. Recursos Humanos quería hablar conmigo. Cuando entré a la oficina, me dijeron que Jane se había sentido incómoda e insegura con mi comportamiento. En ese momento no entendía nada. ¿Incómoda? ¿Insegura? ¿Por traer productos femeninos para que pudiera seguir trabajando sin problemas? Tenía que explicarme. Me permitieron contar mi versión y revisaron las grabaciones. Técnicamente, no había hecho nada inapropiado. Recursos Humanos me dio el visto bueno, pero me aconsejaron mantenerme alejado de Jane por un tiempo. A partir de ahí todo cambió. Jane le contó a otros compañeros y de repente yo era el pervertido del turno. No exagero, después de años siendo objeto de burlas por mi aspecto, empecé a quedarme calvo a los 16 y siempre fui gordito. Sentí como ese viejo dolor regresaba con fuerza, solo que ahora no era escolar, era laboral. Desde aquel día, no podía dejar de darle vueltas a la situación. Cada pequeño gesto mío parecía haber sido diseccionado por la mente de Jane y de todos los demás. Me preguntaba si en algún momento había hecho algo que pudiera ser interpretado como extraño, aunque en mi cabeza todo era completamente normal. Recordaba cómo sacaba las toallas sanitarias de la mochila, cómo las entregaba con naturalidad, incluso cómo me aseguraba de que la etiqueta rosa fuera visible para que fuera más cómodo. Y aún así, alguien lo interpretó mal. Esa idea me costaba aceptar. Cada vez que me cruzaba con Jane, mi mente reproducía la escena en bucle, la manera en que tomó los productos, su gracias murmurada, la expresión que no supe leer. ¿Estaba incómoda y yo no me di cuenta? ¿O solo estaba en mi cabeza? Empezaba a cuestionar cada interacción que había tenido con otras compañeras también. ¿Algún comentario inocente mío, alguna broma ligera, podía haber sido malinterpretada? Me sentía como si caminara por un terreno lleno de minas invisibles, donde cualquier gesto podía ser un detonante para otra acusación que no podría controlar. Pensaba en cómo los rumores se esparcen y cómo la gente elige creer lo que es más fácil o más entretenido. ¿Y si, aunque yo supiera la verdad, nadie la creyera del todo? Si para mis compañeros yo ya estaba marcado, no importa lo que diga o haga. Esa idea era casi paralizante. Me imaginaba a algunos mirándome con desconfianza, incluso sonriendo por dentro al verme incómodo, preguntándose cuándo haría algo raro de verdad, aunque eso nunca sucediera. Incluso llegué a revisitar mi propia historia, los años del colegio, las burlas por mi apariencia, por quedarme calvo tan joven, por ser gordito, por ser el raro o el perrito. Sentía que todo ese dolor que creía superado volvía con más fuerza. Cada insulto infantil, cada humillación silenciosa se mezclaba con este episodio laboral y me preguntaba si, de alguna manera, siempre sería percibido como alguien extraño,
alguien que podía ser acusado injustamente sin motivo. Empecé a crear escenarios en mi cabeza que nunca ocurrieron, Jane contándole a otras compañeras detalles que yo no di, compañeros inventando versiones que me pintaran de forma negativa, recursos humanos interpretando mis acciones de otra manera. Cada escenario generaba ansiedad y me dejaba más inseguro, no sobre si hice algo mal, sino sobre cómo podría defenderme si la historia se deformaba más. Y luego estaba la culpa invisible. Aunque sabía que no había hecho nada inapropiado, sentía una especie de presión interna, una necesidad de justificar mi existencia y mi intención. Me preguntaba si debía dejar de ayudar a las personas, si debía abandonar lo que me había dado un poco de identidad en el trabajo, si ser Pac ahora era un riesgo más que una virtud. Cada decisión que tomaba, incluso la más pequeña, se volvía un dilema. ¿Podría ser malinterpretada? ¿Podría volverse en mi contra? E incluso cuando me dormía por la noche, mi mente seguía con escenas repetidas, variando los ángulos, buscando posibles errores invisibles. Era un bucle interminable. Cada vez que recordaba cómo todo empezó con un simple gesto de ayuda, sentía un nudo en el pecho. Algo tan simple y natural podía convertirse en algo que otros interpretaran como amenazante o inapropiado. Y ahí estaba yo, atrapado entre mi intención y la percepción de los demás, sin poder controlar ninguna de las dos cosas. A veces me imagino qué pasaría si esto escala. Si los rumores se fortalecen, si alguien malinterpreta otra acción mía. ¿Terminaré aislado en el trabajo, incluso si no hago nada malo? O peor, ¿alguien podría inventar algo peor y nadie me creerá? Me preocupa la idea de que un error percibido, aunque no exista, pueda definir cómo me ven para siempre. Cada interacción futura con Jane o incluso con otras compañeras se siente como caminar sobre vidrio, con miedo de que un gesto inocente se convierta en otra acusación. A veces pienso en escenarios más extremos, que un día alguien vea un gesto mío y, sin contexto, decida contarlo como algo inapropiado, o que alguien más repita un rumor que ya no puedo controlar y la historia se haga más grande de lo que realmente es. Incluso me pregunto si algún día podría volver a acercarme con naturalidad a los compañeros, ofrecer ayuda o bromear, sin que mis intenciones sean cuestionadas. Es como si cada pequeño movimiento que antes era normal ahora tuviera un peso enorme. Me visualizo entrando a la oficina, saludando a alguien, y sintiendo que todos mis gestos son observados, interpretados y malinterpretados al mismo tiempo. La idea me pone nervioso, aunque sé que en gran parte es miedo interno, pero no puedo evitar imaginarlo. Y lo más inquietante es pensar en cómo esto podría afectar no solo el trabajo, sino mi vida cotidiana. Si empiezas a sentir que todo lo que haces puede ser malinterpretado, incluso fuera del almacén, empieza a filtrarse a otras partes de tu vida. Pequeñas interacciones con gente desconocida, con amigos, con familia. Todo se vuelve un escenario donde uno siente que está siendo juzgado injustamente. Esa sensación es agotadora y constante, y aunque no hay nada real todavía, la anticipación sola ya pesa mucho. No sé qué va a pasar después. Jane sigue siendo antipática, los compañeros murmuran a veces, y yo trato de mantener la distancia mientras sigo cumpliendo mi trabajo. No hay moraleja, no hay cierre perfecto. Solo queda la sensación de que una intención sencilla, que para mí era solo ayudar, puede volverse un problema enorme sin que puedas controlarlo. A veces me pregunto si algún día podré volver a ser Pac, el que siempre ayuda, sin que alguien lo malinterprete. O si esa versión de mí mismo simplemente quedó atrapada en el pasado, y lo que queda ahora es esta versión vigilante, que mide cada gesto, cada palabra, cada sonrisa, preguntándose si lo que hace será entendido de forma correcta. Y lo más duro es que esta incertidumbre no es temporal. Puede durar semanas, meses o incluso años. No hay una resolución que dependa de mí, solo la necesidad de navegar un terreno donde las percepciones de otros pueden cambiarlo todo en cualquier momento. Esa sensación de fragilidad, de que tu propia intención no basta para protegerte, me acompaña a cada paso, y todavía no sé cómo se va a resolver.